Vamos a revisar noticias internacionales junto a Soledad Agüero. Arrancamos en Argentina. ¿Cómo estás, Sole? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Humberto? Bueno, con un crimen que tiene conmocionado ahora a Argentina, que es un crimen de un empresario conocido en redes sociales, que se había hecho además conocido hace algunos años por un video viral y cuyos restos los encontraron dentro de una maleta descuartizado además, que es lo que más ha generado conmoción en ese país. Fernando Pérez Algaba es su nombre. Él había llegado de España a Argentina, se dedicaba además a la compra y la venta de autos, todo esto relacionado además con autos de alta gama. Y ese es el video que les había alcanzado a comentar, que es de un video del año pasado en el que él golpea a un policía después de que se le había pedido que se hiciera una alcoholemia y él se había negado a hacerlo. Y en sus redes sociales además subía mucho contenido, todo eso relacionado con los negocios a los que se dedicaba. Y el domingo encontraron sus restos dentro de una maleta roja y lo encontraron además niños que estaban jugando fútbol en una cancha de fútbol. Fue ese el lugar del hallazgo, y si bien ocurrió el domingo, el momento en que encuentran los restos fue el día lunes en que pudieron identificarlo, y eso fue posible gracias a los tatuajes. Perfecto. ¿Y qué sospecha hay detrás? ¿Cuál puede haber sido el móvil de su asesinato, Sole? Sí, se cree que habría sido personas que lo conocían porque él tenía muchas deudas desde hace tiempo y además había invertido en criptomonedas y había dicho que todo eso le había hecho perder mucha plata. Y se comenta además dentro de su círculo cercano que había advertido a parte de quienes lo conocían que si algo me llega a pasar, ya están advertidos. O sea, lo habían amenazado probablemente en el último tiempo. Claro, y se cree que habría sido un ajuste de cuentas presuntamente relacionado con todas estas deudas que él acumulaba. Ahora, hay otro detalle, que es que en la maleta en la que encontraron los restos, encontraron también documentos de una familia. Inmediatamente comenzaron a realizar las ¿quién era esa familia? Relacionadas con eso, quién era esa familia, y efectivamente llegaron a la familia y dijeron que reconocían que la maleta roja era de ellos, pero que esa maleta se las habían robado hace un tiempo y había sido robada por una mujer trans que ya fue detenida por la policía, pero de acuerdo a los primeros resultados de la investigación, esa mujer no estaría relacionada con el crimen, pero son todas esas piezas que están ahora tratando de unir para poder resolver quién está detrás de un crimen como este. Este tipo era un trader, ¿no? O sea, lo que hacía era compraba autos y luego los vendía o los arreglaba o qué sé yo, conseguía internarlos en Argentina y los vendía más caros. Autos de lujo, ¿no? Claro. Ya, con esa ganancia supuestamente invirtió en criptomonedas. Estoy tratando de seguir el hilo, sí. Sole. Y con esa criptomoneda, al ser bastante como que suben y bajan muy rápidamente, ¿no? Perdió plata. Y luego tiene que haber quizás pedido préstamos o qué sé yo, de manera informal, y ahí viene la amenaza y probablemente termina en esto. Eso es lo que se está especulando hasta ahora en Argentina, claro, ¿no? Porque aquí se habla, no se ha dado todavía un monto de a cuánto ascenderían todas esas deudas, pero sí se habla de un monto que sería impagable. Y en vista de todos esos problemas financieros, es esa la principal teoría que se está manejando hasta el momento, pero con muchas preguntas frente a las cuales todavía no hay ninguna respuesta. Sigamos ahora, Humberto, con algo que habían anticipado aquí todos los expertos. Hemos visto lo duro que ha sido el verano en Europa, en América del Norte, en Asia, en África también, y ya se concluyó que este mes de julio de 2023 es el mes más caluroso desde que se tenga registro. Fue lo que dijeron desde la Organización Meteorológica Mundial, que es el organismo que depende de Naciones Unidas, y que dijeron que las primeras 3 semanas de julio han sido no solo las más calurosas de la historia, sino que también se registraron, por ejemplo, los 3 días más calurosos jamás registrados. De hecho, el 6 de julio, si no me equivoco, fue ese día con temperaturas que en promedio a nivel global fueron algo superiores a los 17 grados Celsius. Y también las temperaturas del océano son las más altas de la historia. Con todas las
para los que nos están viendo pueden decir, pero ¿cómo? 17 grados no es tan alto. No, lo que pasa es que estamos hablando de promedio global. Exacto. Eso incluye los polos, entonces es muchísima temperatura. Y si hablamos como solamente ciudades, también lo vimos contigo, Sole, ciudades que fácilmente pasaban los 40 grados. Hace muy poco en un sector del planeta creo que se llegó a superar los 50 grados. Sí, en el Valle de la Muerte, en California, también en una región en China, donde incluso la temperatura del suelo llegó a 80 grados Celsius. Y aquí, desde Naciones Unidas, dijeron una frase que es alarmante realmente. Dicen, ya no estamos en la era aquí del calentamiento global. Ya no hay que hablar del calentamiento global porque lo que estamos atravesando en estos momentos es una nueva era, la era de la ebullición global. Y que esto significa que lo peor todavía no ha llegado. Y frente a un escenario como ese, hay que estar preparado porque sabemos todas las consecuencias que esto ha generado, no solo en términos medioambientales, también económicos, para qué hablar de la salud de las personas, con la cantidad de personas que han muerto, además relacionadas shocks con... de calor que les dan... Claro. De hecho, la cantidad de adultos mayores que han fallecido por golpes de calor en las últimas 2 décadas ha subido en cerca de un 70%. Y claro, lo que dicen aquí es que con todo lo que ya les hemos mostrado de fenómenos climáticos extremos, esto no debería sorprendernos, pero lo que sí sorprende acá es la velocidad que ha tenido todo este cambio. Y la culpa, obviamente, aquí la atribuyen a la acción humana. O sea, sin duda somos nosotros. Claro, y por eso que dicen que aun cuando los pronósticos no son alentadores, sí están todavía a tiempo de seguir tomando medidas que vayan frenando el avance de la crisis climática. Y uno de los efectos de todo que ha tenido todo esto son los incendios forestales. Aquí estamos viendo el último registro que fue captado con un dron en la isla de Rodas, en Grecia, que es una de las principales islas turísticas en ese país, y con todo calcinado, como podemos ver. Hay muchos monumentos además en esa isla que son considerados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y que todos los alrededores están calcinados completamente por los incendios forestales. Están además en plena temporada turística. El mes de julio es uno de los meses, junto con el mes de agosto, en los cuales reciben la mayor cantidad de visitantes de distintas partes del mundo y del país también. Y por efecto de los incendios que han debido evacuar de manera masiva muchos de los turistas que estaban precisamente en ese lugar, y que junto a otras islas como Corfú, por ejemplo, han sido de las más afectadas por el avance de los incendios en Grecia, que hasta el momento durante esta temporada van 5 fallecidos por efecto de los incendios, y en los últimos 10 días desde bomberos han tenido que combatir 594 focos. Impresionante. Y lo otro que llama la atención, gracias a la imagen de este dron, Sole, es que las viviendas o las construcciones que se salvaron, como esa, por ejemplo, lo hicieron por centímetros. Claro. O sea, porque tenían cortafuegos en la entrada, murallas, qué sé yo, pero lo cierto es que también pudieron sucumbir ante las llamas. Claro, y que bueno, la situación ahí más compleja que hubo hace algunos días había sido en las afueras de Atenas, que eso también se pudo controlar, afortunadamente, gracias a las medidas que tomaron para evitar el avance del fuego. Los cortafuegos, bueno, fueron efectivos en este caso, pero está todavía además muy vivo el recuerdo de los incendios de 2018, que fueron los más devastadores de los últimos años, con cientos de fallecidos que hubo durante ese año.